El Pacto Mundial Jóvenes por el Clima es un proyecto internacional que agrupa a más de 20 países que busca generar conciencia en estudiantes de educación media sobre los efectos del cambio climático en nuestro país. Los establecimientos educacionales que participan son los liceos Cordillera de Chincolco en la región de Valparaíso, el Liceo 1 de Niñas Javiera Carrera de la región metropolitana, el Liceo Industrial de San Fernando, región del Libertador Bernardo O'Higgins, y el Liceo Paulo Freire de Quellón, Chiloé, región de los Lagos. Con un gran aplauso invitamos a los estudiantes al escenario. Buenos días, nosotras somos Camila Sepúlveda y Renata González. y el proyecto que le vamos a presentar es Medición de la huella de carbono hacia una educación sustentable. Porque ¿se han preguntado alguna vez cuál es la huella de carbono que emitieron ustedes al llegar hasta aquí? ¿Se imaginan viajando 84 años, las 24 horas del día, en el transporte? Esto es lo que equivale a un año de viaje de las alumnas del Liceo 1 y esto es lo que investigamos con nuestro taller Medio Ambiente y Calentamiento Global. El objetivo de nuestro proyecto es medir la huella de carbono de los distintos liceos municipales de la comuna de Santiago. Disculpe. La hipótesis que nosotros formulamos es que los liceos de Santiago no son sustentables en relación al promedio de la huella anual que emite un chileno, que es 4,4 toneladas de CO2 equivalente. Ya. Hemos hablado mucho de la huella de carbono, pero ¿qué entendemos por huella de carbono? Ahora la vamos a definir como la totalidad de gases de efectos invernaderos emitidos directa o indirectamente por un producto, organización o individuo. El GI, o gases de efecto invernadero, son aquellos que absorben y emiten radiación, manteniendo el calor en el planeta. Pero gracias a la actividad humana, estos han aumentado, produciendo algo que nosotros conocemos como el calentamiento global, que es el aumento de la temperatura en la atmósfera terrestre, generando alteraciones en el clima, que podemos conocer como calentamiento climático, y alterando el medio ambiente. A pesar de que hoy en día medir la huella de carbono es muy cotidiano, nosotras tuvimos que adaptar la metodología diseñada para las empresas a la realidad de un liceo y a lo local en Santiago. Para esto nosotros encuestamos al 15% de las alumnas y realizamos estudios bibliográficos, revisión de análisis de datos y entrevistas a informantes claves. Nuestros resultados fueron: la huella emitida por una alumna del liceo anualmente es de 411,8 kilogramos de CO2 equivalente. En porcentajes, como podemos ver, el transporte representa aproximadamente 2/3 de la emisión total, por lo que lo vamos a tomar como el factor determinante de nuestra investigación. También, como podemos observar en el gráfico, el 37% de las emisiones totales corresponden al metro de Santiago, más el mayor problema radica en el automóvil, ya que este es el que tiene menor uso y emite más emisión de CO2. En la localización podemos ver de que en su mayoría los liceos, las comunas donde más predominan alumnas es en Quilicura, Maipú y Pudahuel. Esto genera un mayor problema porque es necesario hacer un trayecto bastante largo. ¿Sabían ustedes que si calculamos la distancia total recorrida por todas las alumnas del liceo en un día podríamos dar más de una vuelta al mundo? Además, al usar un data y un computador en la sala de clases, podemos reducir la gran cantidad de CO2 que producen 40 televisores en las casas de las alumnas. Como acciones medioambientales, tenemos la realización de programas ACSE, programas de estudio en las aulas de clases
y proyectos de nuestras alumnas. Como segunda parte de nuestro proyecto, nosotros creamos planes de mitigación y compensación, los cuales fueron a corto plazo como la disminución y el manejo de residuos, a mediano plazo como la eliminación de del consumo de carnes rojas en el plan de alimentación escolar, JUNAEP, y a largo plazo como el cambio de transporte público y escolar al eléctrico. Y como conclusión, ¿es correcta nuestra hipótesis? No, no era correcta, ya que nosotras creíamos de que los liceos municipales de Santiago no eran sustentables, pero en realidad sí lo son con respecto a la emisión de huella de carbono de un chileno al año. ¿En qué contribuimos a nuestra comuna? Contribuimos a que los jóvenes puedan concientizar más sobre este tema, sobre temas medioambientales, y también de que se pueda disminuir la huella de carbono que se está emitiendo. ¿La educación es importante? Sí, la educación es muy, muy importante. Esto debido a que es la forma más eficaz, más buena es que es la forma más eficaz para desarrollar a personas con un futuro así conscientes y contribuyentes a estos temas. Es muy importante también debido a que la educación pudimos ver que igual es sustentable, por lo menos en los liceos municipales, y por esto es bueno aprovechar todas las instancias que se tienen para estudiar y esforzarse demasiado. Muchas gracias. Ya. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Susi Arce, ella es Amanda Peñalosa y nosotros venimos desde San Fernando a presentar el proyecto de el calentamiento global y los desastres naturales en la sexta región. Bueno, nuestra región se caracteriza principalmente de que nuestra población vive de la agricultura. Y quiero aclarar algo que nos preguntan siempre. No vamos en carretón al liceo. No, por favor, no, ni a caballo, ni nada de eso. Tan guasos no somos. Ya, mire, nuestro liceo se caracteriza principalmente porque el 70% del alumnado es de fuera de la comuna. O sea, nos hizo súper fácil hacer este proyecto. Lo objetivo era analizar el comportamiento de la sociedad ante el calentamiento global y los desastres naturales. También era investigar los procesos de mitigación que se hacían para el calentamiento global y elaborar medidas para acercar el conocimiento del calentamiento global a la sociedad, principalmente. La metodología que nosotros usamos fue que distintos alumnos de distintos cursos realizaron encuestas en diferentes lugares de la región, obviamente. Y eso después se hizo un análisis cuantitativo y cualitativo, eran 380 encuestas, estábamos como locos. Y con eso después hicimos investigación en fuentes primarias, en diario, en todo ese tipo de cosas, para poder hacer los resultados. Y bueno, ahí tenemos un gráfico que habla de las catástrofes naturales, que muestra que las catástrofes naturales más recordadas son las del terremoto de 2010 y los incendios de 2017. Nosotros creemos que esto es debido a que la población recuerda los desastres naturales más recientes. La sociedad de Alzheimer se le llama eso. Sí. Ya. Las consecuencias que ven las personas siempre son los daños materiales y los daños humanos. Ya después vendría daño de flora-fauna y los cortes de suministros básicos, agua, luz, ese tipo de cosas. Ya, allí tenemos el conocimiento sobre el calentamiento global. Ahí vemos que el conocimiento medio o básico es el que predomina. Pero hace 3 años atrás se hizo el mismo estudio y el nulo era el que predominaba. Era el 70% del conocimiento de la población. Pero ahora es bueno que el conocimiento
se haya incrementado. Pero sigue siendo básico y eso hay que enfatizarlo y seguir trabajándolo. Obviamente eso es muy importante, ya que si yo le preguntara a cualquier persona, por ejemplo al caballero que está ahí, él apenas sabría quizás lo que es el calentamiento global y no sabría cómo defenderse hacia eso. Después vendría si la gente nota realmente el cambio por el calentamiento global. ¿Lo notan ustedes? ¿Sí? No lo escucho, dígame, ¿lo notan o no? Ah, ya, muy bien. Ya. En nuestra región, obviamente, sí lo notamos, ya que la mayoría de las personas trabajan con la agricultura. Bueno, aquí tenemos diario del terremoto de 1906 de Valparaíso. Este se caracterizó en nuestra región porque nuestra comuna se mostró reacia a ayudar en las campañas, lo cual fue súper raro. Después viene el volcán Quizapú, en abril de 1932. Aquí quedó la tremenda, el volcán se pasó la ceniza internacionalmente, la región quedó 3 o 4 días en la oscuridad por la ceniza, y aquí la gente empezó a decir que la ceniza tenía poderes curativos y servía para limpiar olla, y empezó a vender la ceniza, y ahí la gente se empezó a aprovechar de eso. Bueno, acá tenemos el terremoto de Algarrobo de 1985. Este fue un terremoto que la mayoría de la gente perdió sus casas. Y el chileno, aprovechado, subió los arriendos. Después vienen las inundaciones. Las inundaciones afectan principalmente a la comuna de San Fernando, ya que lamentablemente está rodeado por 2 ríos, el Antivero y el Tinguiririca. En la inundación de mayo de 1986, San Fernando quedó aislado del resto de la provincia, ya que los 2 puentes que conectan hacia el resto quedó cortado. Aquí apareció algo súper loco, que dijeron que el mito del culebrón. Era un señor que tenía serpiente y se fue con el agua, pero eso algún día se los voy a contar. Y la inundación de julio de 1987, que fue cuando el 80% de San Fernando ya ahí no quedaba nada, estaba todo bajo el agua, pero aún así nos llama la atención mucho a nosotros de que hasta el día de hoy en San Fernando se hacen urbanizaciones cerca de zona inundable. Y eso pasa no solamente en San Fernando, pasa en muchos otros lugares que no sé si les pasa, o en lugares con, no sé, acantilado o cosas que se cae la tierra, el volcán Chaitén, ese tipo de cosas. Y por último, las conclusiones, que nosotros concluimos que es necesario acercar el mundo científico hacia la ciudadanía, ya que no todos entienden la forma científica en la que hablan. Obviamente el calentamiento global es un tema muy técnico y no todos entendemos, obviamente. Ya, también está establecer una relación entre la ciudadanía, el sector político y el sector empresarial. Porque si todos remamos por el mismo lado, podremos tener soluciones más concretas y más rápidas. También está el tema de estudiar geográficamente y que se respete. Vuelvo a reiterar, el volcán Chaitén pasó la erupción, le dieron la oportunidad a la gente de irse de ahí, pero la gente volvió. Eso es lo que causa que después, para los desastres naturales, que obviamente con el calentamiento global van a empezar a ser más recurrentes, nos va a afectar el triple de lo que nos afecta ahora. Y lo último. Y también está el mayor sentido de la solidaridad. Porque si no hay solidaridad, no nos podemos ayudar entre nosotros a hacer una mejor sociedad. Esto es súper importante porque somos humanos y si no nos podemos ayudar entre nosotros, nadie más nos va a ayudar. El calentamiento global es algo muy importante que la gente no lo nota. Está en juego la sociedad y la civilización. Y que nos afecta a todos y es súper importante. Muchas gracias. Y eso sería... Permiso. Ya. Primeramente, agradecer por esta invitación al Congreso del Futuro. Somos del Liceo Paulo Freire de Quellón y lo que vamos a exponer aquí será monitoreo local meteorológico de patrones químicos de la costa de la comuna de Quellón.
Ya, se puede definir como el cambio climático, un cambio en los patrones del clima que puede llegar a afectar. Disculpen, estoy nervioso. Un cambio estable y duradero en la distribución de los patrones del clima a lo largo del tiempo. El objetivo de este trabajo es comenzar un estudio preliminar utilizando estaciones meteorológicas y una medición de los patrones físico-químicos de la comuna de la costa de nuestra comuna de Quellón. El alza de las temperaturas es uno de los principales determinantes del cambio climático, y eso es lo que afecta a nivel global. Y esto afecta a nivel a los ríos, a los mares y varios fenómenos climáticos, y esto es lo que queremos ver. Esta problemática tiene su perspectiva de manera global, una manera global que toma únicamente rasgos de las ciudades grandes o de manera bastante general. La mejor forma de percibir, la mejor forma de percibir el cambio climático es desarrollando estudios a nivel local, en contramedida de lo que tenemos nosotros, que es a nivel global. Ya, como nuestro objetivo nos planteamos dar mediciones de los patrones del clima a nivel meteorológico y a nivel de la costa, con la medición de los patrones meteorológicos del clima, pluviosidad y temperatura media que llega a alcanzar en nuestra comuna, y también la concentración de oxígeno y CO2 disuelto en el agua, o sea, en la costa, incluyendo su salinidad. La metodología de este proyecto consta en ubicar estaciones meteorológicas a lo largo de la costa de Quellón y sus zonas más alejadas, donde exista un lugar idóneo sin la interferencia de algún objeto que pueda alterar las mediciones tomadas. Esto se refiere a un lugar en aire libre, sin edificios o sin factores que puedan alterar todas las mediciones y todo el muestreo de estos, para luego calibrar correctamente el instrumento y así no hayan problemas técnicos o problemas de que pierdan la memoria los objetos. En esto se calculan diferentes parámetros. Esos son meteorológicos, tales como temperatura ambiental, precipitación, o a veces también la presión atmosférica que se está desarrollando ya, pero también en el agua, recogiendo muestras del mar en el borde costero de Quellón. Esto se calcula con el pH, la concentración de CO2 disuelto en el agua, la del oxígeno, la salinidad y la temperatura del agua. Todos estos datos y estas mediciones son tomadas por el grupo de jóvenes por el cambio climático del Liceo Paulo Freire de Quellón. Y acá se muestran los diferentes resultados meteorológicos, donde, por ejemplo, están las estaciones con sus diferentes temperaturas promedio de los años 2015 a 2017. En eso se puede ver en el gráfico las 4 estaciones del año en 3 años. Ya en el gráfico número 2 está la precipitación promedio acumulada por estación de los años anteriormente señalados. Las 4 estaciones, la precipitación acumulada promedio por año, y ya esa precipitación se promedia con los 3 años. Ya en el número 3 se comparan nuestros datos tomados en los diferentes años, ya la temperatura promedio por año con la Dirección Meteorológica de Chile, donde se aprecia en el gráfico rojo la temperatura promedia por año en toda la historia desde que tienen datos. Ya en el número 4 se aprecia la comparación anual de agua caída de los diferentes años y el promedio histórico según la Dirección Meteorológica de Chile, y nosotros durante los 3 años que hemos trabajado en esto, 2015, 2016 y 2017, teniendo un promedio de estos 3 en el gráfico morado. El último gráfico es de la temperatura promediada por años, pero de diferentes ciudades del país que están en el borde costero, desde Iquique hasta Punta Arenas.
Entonces, por ejemplo, nos dice que Keyon 1 es lo que sacamos de nuestro grupo, y que dice que Keyon 2 es la temperatura según la Dirección Meteorológica de Chile. Y acá ya en el último gráfico es el agua caída anualmente promediada por años de las diferentes ciudades a lo largo del litoral costero del país. Son exactamente las mismas. Ya, como conclusión de todos los datos que presentó acá mi compañero, podemos sacar que la temperatura en general en nuestra comuna no ha variado mucho, pero siendo que la pluviosidad sí ha descendido significativamente, siendo 4,2 grados lo que se tiene. 4,2 grados comparados con lo que tenemos aquí en las estadísticas. Y las mediciones realizadas por Jóvenes por el Cambio Climático en comparación de la Dirección Meteorológica de Chile son considerablemente distintas. En relación a la temperatura, en Keyon es significativamente diferente, o sea, les recito el punto. Siendo 0,72 grados Celsius la diferencia entre el catastro que realizamos nosotros con nuestra estación meteorológica y con la que se tiene de la Dirección Meteorológica de Chile, que ha sacado datos a nivel general de país en todos los años. En relación al agua acumulada, eso sí, los catastros realizados por el taller en estos 3 años tienen que el agua arrojada ha descendido en un 243,23 milímetros entre el 2015 y 2017. Y que yo, en comparación de otras ciudades del país, a pesar de todo, sigue teniendo los niveles comparado con otras ciudades, tienen los niveles de temperatura bajas y pluviosidad alta a pesar de todo, entre los 3 años. Como proyección tenemos, para continuar este trabajo, instalar más estaciones meteorológicas en lugares sustanciales de nuestra comuna que tengan sitios representativos, y además de medir los patrones meteorológicos en la costa, tenemos pensado instalar lugares en la zona rural para abarcar ambos terrenos, en zona rural y zona de la costa. Incentivar el estudio de flora y fauna, de esta manera, flora y fauna local, evidentemente, para de esta manera no perder el interés y así comparar con los resultados obtenidos. Y desarrollar estudios con las comunidades indígenas de la zona, ya que estas mismas han vivido en la zona por generaciones y generaciones, y ver su manera y la visión que se tienen ellos mismos del cambio climático, lo cual sería una aportación a nuestra ciencia y a nuestro estudio, en gran parte por testimonio, y proveer y compartir todos estos resultados, el catastro que estamos comenzando a tener con los servicios y los medios de comunicación, para así tener una seguridad en todo el tema. Y muchas gracias por su atención. Ya, colóquete allá. Hola, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Pablo Broiza y junto con mi compañera Samira Gamester les presentaremos nuestro proyecto de hidroponía para todos. Todo esto dentro del marco del Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima. ¿Quiénes somos? Somos estudiantes del Liceo Cordillera, ubicados en la localidad de Chincolco, comuna de Petorca, en la región de Valparaíso. Nuestra gran problemática es la escasez hídrica que sufre nuestra zona. Dado a esto, hemos detectado 3 grandes factores, los cuales son bajas precipitaciones, sobreexplotación de la cuenca y la desertificación. Dado esto, somos noticia. Estamos dentro de las 14 comunas más afectadas por el cambio climático. Como podemos ver, el costo social en Petorca, el nivel de cesantía, aumentó en un 18%.
La producción agrícola estaba solo al 10% de toda su capacidad y la disminución de la fuerza laboral agrícola estaba en un 60%. Además, el 35% de nuestra población no tenía acceso a agua para el consumo, la cual había que estar abasteciéndola a través de camiones aljibes. Nuestras motivaciones, ¿cuáles son? Transformar la realidad local en miras a las perspectivas ambientales de la zona. Queremos crear conciencia dentro de nuestra sociedad. Fomentar el uso sostenible de recursos naturales. Queremos maximizar nuestros recursos tanto hídricos como de suelo. Cultivar alimentos de formas amigables con el medio ambiente. Queremos hacer sembradíos libres de pesticidas, agroquímicos, etc. Y por último, promover el uso sostenible de nuevas formas de cultivo, amigables con la problemática de recursos. Queremos generar tipos de cultivos que no tengan problemas con el recurso hídrico, los cuales pueden ser quinoa, amaranto, entre otros. Samira. Ante nuestra realidad, proponemos hidroponía para todos, las cuales tienen como beneficios mayor productividad en menor espacio, ya que ésta se construye en forma vertical. Buen uso del sistema hídrico, ahorrando hasta el 80% del agua. Uso de energías renovables, como por ejemplo solar, eólica o mecánica humana. Nutrientes a base de recursos orgánicos como guano, huesos, cenizas, entre otros. Cultivo hidropónico. Para los que no conocen el cultivo hidropónico, este consta de plantas absorbiendo agua y minerales por un medio líquido que recircula con ayuda de una bomba de agua. Como pueden ver, este es nuestro primer módulo portátil. Tiene capacidad para 24 a 48 plantas y está construido con materiales reutilizados. En la siguiente imagen pueden ver cómo el taller tuvo diferentes etapas, desde preparar el invernadero para la instalación del sistema hidropónico hasta la producción de plantas para el cultivo. Además, la realización de la instalación de todos los elementos necesarios para el sistema hidropónico. Nuestras metas para este 2018. Profundizar en la investigación hidropónica. Queremos buscar e experimentar nuevos nutrientes para este cultivo. 100% de energías renovables. Queremos abastecer 100% nuestro proyecto con energías renovables, como ya dichas, solar, eólica y mecánica humana. Y por último, fortalecer vínculos con la comunidad. Queremos dar a conocer nuestro proyecto, mayoritariamente en establecimientos educacionales y organizaciones sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a los estudiantes por su valentía y participación en este Congreso Futuro 2018.